Queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso y en este día le doy la más cordial de las bienvenidas al profesor Antonio Álvarez Mesta. Profesor, bienvenido, ¿cómo se encuentra en este día? Escuchando la palabra cordial que tiene que ver con el corazón, y yo vengo con el corazón en la mano porque ayer me hicieron partícipe del deceso lamentable del profesor que más he admirado en mi vida. No, él no me dio como alumno formalmente clases en un salón, pero fue mi colega durante 3 décadas y le debo mucho. Estoy hablando obviamente del profesor Luis Aspe Pico. Este espacio se llama Primero la Palabra, un título que ideó Juan Ceballos Aspe, también fundador de Ánimo Laguna. Y yo entré al relevo, lo cual son zapatos demasiado grandes para llenar, de Luis Aspe en la radio y luego en otros programas. Para mí siempre será muy grato que me vinculen con el maestro Luis Aspe. El último libro de la Biblia, Salvador, se llama Revelación o Apocalipsis. Claro. Y en el Apocalipsis dice que el Señor, obviamente hablamos de Dios, abomina los tibios. Luis Aspe no era nada tibio. Había cosas que no le gustaban a la gente de él, pero muchas más personas lo querían y hasta lo veneraban. Era un hombre que se hizo sentir en la vida de incontables generaciones. Fue un profesor extraordinario en varios colegios, pero principalmente en la escuela preparatoria Carlos Pereira y en la secundaria Carlos Pereira. Llegó a ser funcionario escolar, que es lo que menos le importaba a él. En mi vida he conocido todo tipo de directivos, pero que admire a uno realmente, francamente, no. Pero sí he conocido distintos profesores y admiro varios. En primerísimo lugar, al maestro, al maestro Luis Aspe Pico. Iba a decir Antonio, porque me acuerdo que en uno de tantos libros que me hizo el honor de pedirme que le prologara, yo preguntaba que qué es el ser humano. Y hablaba obviamente de que los filósofos griegos dicen que es un animal racional, los mismos filósofos griegos dicen que es el son politikon. Y un teólogo británico llamado Duns Scoto decía que nada retrataba mejor al ser humano que sus afectos. Somos lo que amamos. Y pues sí, Antonio Álvarez Mesta, como mucha gente más, de alguna manera, en una escala menor, pero representamos a Luis Aspe Pico. Es la veneración que muchos les tenemos. Si somos lo que amamos, yo también soy Luis Aspe Pico. Y mucha gente, centenares de personas, millares de personas, podrían decir lo propio. Yo también soy Luis Aspe Pico. Era un hombre dinámico, intenso, visceral, pero la víscera principal siempre fue en él, el corazón. Él siempre enseñó que había que querer a los alumnos, había que querer la materia que se impartía y había que querer el noble oficio de la docencia. Y esos 3 amores los tuvo intensamente. Por eso fue grande entre los grandes. Claro está que como cualquier otro ser humano, pues tenía sus áreas de oportunidad. Era intenso en sus luces y extenso en sus sombras, pero era más bueno que el pan. Era un gran poeta, tenía una letra bellísima, de la mal llamada manuscrita. La etimología manuscrito es escrito a mano, es más bien la letra cursiva, y podía haberse dedicado al oficio de pendolista. Los pendolistas son aquellos que tienen caligrafía, una hermosa letra, y que por lo tanto pueden escribir, rotular, por ejemplo, invitaciones para una boda, cosas así. Era una letra muy, muy hermosa.
Con Luis Aspe muchos aprendimos que la palabra es la representación del pensamiento, el soporte de la idea, sí, claro que sí, pero sobre todo es la síntesis del sentimiento. Y Luis Aspe fue un hombre intensamente amoroso. Es difícil para mí coordinar ideas. Ayer que por Marta Amaya, la viuda de Juan Ceballos Aspe y sobrina política del profe Luis Aspe, y también por Carlos Ceballos Aspe, me enteré del deceso de mi amigo. Estuve estupefacto, sin saber cómo reaccionar largo rato. Dije, voy a escribir un discurso, voy a leer un texto de él, No, yo creo que a él le hubiera gustado más decir el impacto enorme que tuvo en mi vida como un ejemplo de uno de tantos ejemplos de la que tuvo el impacto enorme en la vida de incontables personas. Practicaba las artes plásticas, era muy buen dibujante, practicó la acuarela, el óleo, la pintura en general. Era muy bueno, insisto, para los trabajos artísticos de las artes visuales y de las artes plásticas. Amaba la literatura y en particular la poesía, y todos los días escribía. Y siempre sus poemas reflejaban el pensamiento alto, el sentimiento hondo y la palabra clara. Así era Luis Aspe. Él llevaba años viviendo en Perkins, Oklahoma, en casa de su única hija, Lili Rebeca Aspe Orduña, esposa de Alan Wall, y ahí vivía con Alan Wall y con Lili y con los dos hijos de ellos, nietos obviamente de mi queridísimo amigo, y él se daba tiempo para procurarnos a los amigos que tenía aquí en la región lagunera, incontables. Yo era uno de tantos. Y constantemente él se comunicaba, hacía algún comentario, planteaba alguna pregunta, compartía alguna broma. Un escritor que mucho admiro, Alan Watts, decía que la verdadera religión era convertir la ansiedad en risa. Y Luis sabía reír, soltaba la carcajada, era irreverente, pero nunca, jamás de los jamases, fue irrespetuoso. En la Pereira empezó a trabajar en los años 60 y se retiró en el 2004. Entonces, incontables alumnos podrían dar una referencia, un testimonio vivo, sentido, intenso sobre este torbellino de bondad, de verdad, de belleza que fue el maestro de maestros Luis Aspe. En alguna ocasión, el Ayuntamiento de Torreón, cuando estaba al frente de Dirección de Cultura, mi amigo el escritor Jaime Muñoz Vargas, me pidió que escribiera una plaquette, un libro de 50 páginas sobre el profesor Luis Aspe Pico, como otros escribieron de otros artistas, de otras personas importantes de la comarca lagunera. Y entonces, para mí, pues fue relativamente fácil, porque no tenía que consultar nada, no tenía que entrevistar a nadie. Convivimos día tras día durante 30 años, en las duras y en las maduras. Nos peleamos varias veces, pero una verdadera amistad, como una relación familiar estrecha,
da espacio a la discrepancia, a la divergencia, al disenso, incluso al conflicto. Y así como nos peleábamos, nos contentábamos, nos teníamos... No hay una parte de mi vida que él no conociera a fondo, y no hay una parte de la suya, por lo menos en el tiempo que convivimos, que yo no conozca a fondo. Él, nacido por corazón en San Pedro, torreonense durante muchas décadas, hermano de Carmen Aspe, madre de nuestro amigo Juan Ceballos Aspe, pues siempre tuvo la lectura, la escritura, la literatura, las bellas artes, la divulgación científica, la historia, la semántica, la etimología, la lingüística, la filología, como tareas sagradas. Y entonces él me enseñó a mí que la tarea docente, en el más noble sentido de la palabra, en el sentido etimológico, es un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Algo sagrado. Facere, hacer, sacri, sagrado. Entonces sí, imagínese compartir las verdades descubiertas, los valores encontrados, la belleza percibida, e irradiando bondad, pues es una tarea sagrada, es un genuino sacrificio. Yo tuve el gusto de conocerlo en 1982 y durante 30 años convivimos estrechamente, incluso en domingos. Nos juntábamos, otra persona ya afinada, un doctor en educación, muy culto, Pedro Cárdenas, el maestro Carlos Manuel Huereca y un servidor. Varios domingos nos juntábamos a hablar de libros, a compartir etimologías, a escuchar música. Él le gustaba mucho la música popular y su pieza favorita siempre fue Perfidia, de Domínguez. Pero admiraba a Gonzalo Curiel, Agustín Lara, Armando Manzanero. Y al mismo tiempo que sus tres raros amigos, pues les gustaba también la música barroca, la música clásica, la música romántica, culta, y pues para nosotros era sagrado Johann Sebastian Bach y Händel y Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven y Chopin y Liszt. Entonces, son muchas cosas las que vivimos juntos. Hay un poema que mucha gente cree que es una frase de Ernest Hemingway, porque con ese tituló una de sus novelas, ¿Por quién doblan las campanas? Oh, claro, sí. Pues en realidad es un verso de John Donne, un poeta británico, extraordinario poeta, de la altura de William Shakespeare, sin exagerar. Y la pregunta es, no preguntes por quién doblan las campanas, por quién están tocando a duelo las campanas. Cada vez que alguien muere, muere una parte de nosotros. No somos una isla, estamos todos conectados. Y el deceso del maestro de maestros, Luis Aspe Pico, pues implica la muerte, pero también venturosamente el renacimiento. Mire, los norteamericanos cuando dicen que tenemos que aprendernos algo de memoria, dicen, learn this by heart, apréndete esto de memoria, pero la traducción literal es por el corazón. Y eso tiene que ver con recordar, que es volver al corazón, ya en lenguas romances, entre ellas el hermoso idioma español. Ajá. Entonces, Luis Aspe está grabado en el corazón. Entonces, es la memoria noble, la memoria más alta. Ah, y una última cosa digo, como yo trabajé 28 años, por ejemplo, en La Pereira, y aparte fuimos compañeros en otras instituciones, cuando me preguntaban por algún colega, siempre me decían el título y el apellido. El ingeniero fulano de tal, el médico sutano, el licenciado perengano.
el sacerdote sutano. Pero cuando me preguntaban por el profe, no tenían que decirme ni el nombre de pila, Luis, ni los apellidos Aspe-Pico. El profe, así a secas, por antonomasia, es y será siempre Luis Aspe-Pico. Antonomasia. La antonomasia es la figura literaria donde una persona de excelencia es tan importante que representa a su profesión, a su oficio, a su gremio. Miguel Ángel es el escultor, por ejemplo. Claro. No tenemos que decir apellidos ni nada más. El profe, así a secas, que era como le gustaba que le llamaran, es y será don Luis Aspe-Pico. Luis Aspe-Pico, el profe por excelencia, el profe por antonomasia. Y uno de sus poemarios llevó como título Caligrafía en la arena. En el sentido, pues que estamos de paso, somos efímeros, transitorios, todo es mudanza en la condición humana. Memento mori, recuerda que vas a morir. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Escribimos en la arena y pues el viento, la brisa más ligera, deshace lo que hemos escrito. Pero la suya no era una escritura cualquiera, fue una caligrafía. Grafos, grafein, escritura, cali, calos, belleza, una escritura de belleza. Y quedó en el polvo en el que nos vamos a convertir y ya somos todos los que tuvimos la fortuna, la dicha, el deleite de convivir con el profe por antonomasia, don Luis Aspe-Pico. Es muy fuerte su influjo y pues tenerlo presente siempre nos obligará a dar lo mejor de nosotros mismos. Por supuesto, profesor, y mencionan después de que alguien ya no se encuentre entre nosotros, el recordar los momentos que vivimos con estas personas los mantiene vivos en nuestros corazones, profesor. Completamente vivos. Y vaya que si alguien tenía vitalidad, murió a los 85 años, estaba por cumplirlos. Nació un 13 de enero de 1938. Si alguien tenía vitalidad, vigor, si alguien era un dínamo, en toda la extensión de la palabra, fue el torbellino, el ciclón, el huracán, Luis Aspe-Pico. Profesor, en este día le agradecemos por acompañarnos, aún con esta lamentable situación, y por supuesto le reiteramos el agradecimiento, profesor, lo esperamos el próximo viernes. Con todo gusto aquí estaremos. Gracias, profesor.